Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, intrigas y pasiones que cruzan el Bósforo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de emociones fuertes, de esos momentos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a hablar de esos instantes en los que el alcohol se convierte en el peor aliado, la verdad sale a flote y las relaciones sufren un terremoto de magnitudes colosales. Sí, hoy nos vamos de lleno al mundo de las confesiones ebrias, las infidelidades reveladas a gritos y las consecuencias desastrosas que todo esto conlleva. Así que abrochen sus cinturones, porque este viaje por el lado más dramático de las series turcas está a punto de comenzar. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban, activen la campanita, y se unan a esta gran comunidad de apasionados por el romance, el misterio y el drama turco. No se arrepentirán, les prometo que aquí siempre encontrarán un oasis de entretenimiento. Ahora sí, empecemos con este maratón de confesiones y lágrimas. Vamos a comenzar este recorrido con una serie que seguro muchos de ustedes conocen y aman, o tal vez aman odiar, dependiendo del día, Sen Kalkapm, o en español, Llamas a mi puerta. Esta joya de la comedia romántica con toques dramáticos, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una florista hermosa y ambiciosa, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y un tanto obsesionado con el trabajo. Los protagonistas son interpretados por Hande Erçel y Kerem Bürsin, cuya química en pantalla es innegable. La trama, a grandes rasgos, comienza con un contrato de compromiso falso entre ellos, pero poco a poco, el amor verdadero empieza a florecer entre mentiras y malentendidos. Y es aquí donde nuestra temática encaja a la perfección. Si bien Serkan no llega a emborracharse al extremo de confesar infidelidades, sí que vemos ciertos momentos en los que, bajo los efectos del alcohol, su coraza se rompe y revela una vulnerabilidad que normalmente oculta. Momentos de confusiones, celos y una tendencia a decir cosas que no diría estando sobrio. Y no olvidemos las situaciones cómicas que surgen de todo esto. Sen Kalkapm es un claro ejemplo de cómo el alcohol puede ser un detonante de situaciones que cambian el curso de la historia, incluso si no es una infidelidad lo que se revela. Es una serie ligera y entretenida, perfecta para pasar el rato, pero con esos momentos dramáticos que nos hacen reflexionar sobre las relaciones y la comunicación. Además, la serie tuvo un éxito arrollador a nivel mundial, catapultando a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas de la televisión turca. Por cierto, ¿sabían que la relación entre Hande y Kerem traspasó la pantalla y se hicieron novios en la vida real? Aunque, como suele pasar, ese romance terminó hace un tiempo. La vida misma, amigos, un auténtico culebrón. Y es que Sen Kalkapm nos recuerda que a veces, las relaciones más intensas nacen en circunstancias inesperadas, y que hasta los corazones más fríos pueden derretirse con una buena dosis de amor y, ¿por qué no?, un poco de alcohol para soltar la lengua. La dinámica entre Eda y Serkan, entre el tira y afloja, las miradas cargadas de tensión y las confesiones a media voz, son el alma de la serie. Nos hacen creer en la magia del amor, aunque también nos recuerdan que hasta las historias de amor más bonitas pueden tener sus momentos de caos y confusión. Y en esos momentos el alcohol se convierte en un personaje más, un catalizador que nos revela la verdadera esencia de nuestros protagonistas. Sigamos ahora con otra producción que nos enseña que el amor puede ser un campo minado, y que una simple copa de más puede detonar la peor de las explosiones, Çukur, traducida como El Pozo. Esta serie de género drama-acción nos sumerge en el turbulento mundo de la mafia en Estambul, centrándose en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Çukur. Entre disparos, traiciones y lealtades inquebrantables, hay espacio para el amor y, por supuesto, para las consecuencias nefastas del alcohol. Uno de los personajes clave es Yamak, interpretado por Aras Bulut İnemli, un joven que regresa a su hogar tras años de ausencia. La trama es trepidante y llena de giros inesperados, pero en este caso, lo que nos concierne son los momentos en los que los personajes, consumidos por la tensión, recurren al alcohol para lidiar con sus demonios. Aquí no hablamos de simples borracheras cómicas, sino de momentos en los que, bajo la influencia del alcohol, se toman decisiones que afectan a toda la familia, se confiesan secretos a voces y se revelan traiciones dolorosas. No les voy a dar detalles específicos para no arruinarles la experiencia si aún no han visto la serie, pero les aseguro que hay más de un personaje que con unas copas de más, suelta verdades que deberían haber quedado enterradas. Y no solo hablamos de infidelidades amorosas, sino también de traiciones familiares, de lealtades rotas y de oscuros secretos que salen a la luz en los momentos más inesperados.
Kukur es una serie mucho más oscura y compleja que Senkalkam, pero nos muestra el lado más vulnerable y autodestructivo del ser humano bajo los efectos del alcohol, un recurso que la serie utiliza para crear momentos de tensión y drama inolvidables. La ambientación de Kukur es otro punto fuerte, con ese ambiente de barrio peligroso, donde la ley es impuesta por la familia Koval y las tensiones están siempre al rojo vivo. Los personajes son complejos, con una moral ambigua que los lleva a tomar decisiones cuestionables, a menudo impulsadas por la desesperación y el alcohol. Un dato interesante: la música de la serie es absolutamente icónica, con canciones que se han vuelto un símbolo de la producción. Además, el impacto de Kukur en la cultura popular turca es innegable, generando una legión de fans que siguen cada capítulo con devoción. La serie no solo entretiene, sino que también nos invita a reflexionar sobre la lealtad, la familia, la justicia y los límites de la moralidad, todo ello aderezado con grandes dosis de acción y drama. Y ahora pasemos a una serie que, aunque puede tener menos impacto mediático que las dos anteriores, no se queda atrás en cuanto a drama y confesiones de borracho, Kuzey Güney, traducida al español como Kuzey y Güney. Esta serie, de género drama, nos cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes, Kuzey y Güney, que crecen en un entorno humilde y enfrentan constantes desafíos. Kıvanç Tatlıtuğ interpreta a Kuzey, un joven impulsivo y rebelde, y Burak Gülsoy da vida a Güney, el hermano responsable y ambicioso. La trama gira en torno a sus vidas marcadas por una tragedia del pasado que los separa y los enfrenta constantemente. En Kuzey Güney no vemos borracheras tan recurrentes como en Kukur, pero sí presenciamos momentos muy específicos en los que el alcohol sirve como catalizador para que se desaten emociones reprimidas y se digan verdades incómodas. Recuerdo un episodio en el que Kuzey, consumido por la frustración y el rencor, se emborracha y termina diciendo cosas que hieren profundamente a su hermano, cosas que, estando sobrio, tal vez nunca habría pronunciado. Y no solo se trata de confesiones a su hermano, sino también de revelaciones a otros personajes, poniendo al descubierto sentimientos y resentimientos que estaban latentes bajo la superficie. Esos momentos de tensión y vulnerabilidad son los que hacen que esta serie sea tan atractiva para el público, pues nos muestra cómo el alcohol puede actuar como un desinhibidor y llevar a la superficie los conflictos más profundos. La serie explora la compleja dinámica entre dos hermanos que, a pesar de amarse, están constantemente en conflicto debido a sus personalidades opuestas y a un pasado que los atormenta. Kuzey Güney es una serie más introspectiva que las anteriores, pero igual de emocionante, con personajes complejos y una trama que nos hace reflexionar sobre las relaciones familiares, la envidia y el peso del pasado. Además, la actuación de Kıvanç Tatlıtuğ es magnífica, consolidándolo como uno de los actores más talentosos de Turquía. Es curioso cómo en esta serie, a diferencia de otras, el alcohol no es el principal detonante de los conflictos, pero sí es un amplificador de los sentimientos, un recurso narrativo muy bien utilizado para intensificar el drama. La serie nos muestra que el alcohol, si bien puede ser un escape momentáneo, a menudo termina exacerbando los problemas y creando nuevas heridas en las relaciones. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una serie que, si bien no se centra en la infidelidad o las confesiones de borrachos, sí muestra cómo el alcohol puede tener consecuencias devastadoras. Fatma Gül'ün Suçu Ne, traducida al español como ¿qué culpa tiene Fatma Gül? Esta serie, de género drama, aborda temas muy delicados como la agresión sexual y sus secuelas, en un contexto social muy conservador. La historia gira en torno a Fatma Gül, una joven inocente cuya vida cambia por completo tras ser víctima de un ataque brutal perpetrado por 4 hombres. Entre ellos destaca Kerim, un joven que, tras haber participado indirectamente en el abuso, se siente profundamente culpable y hace lo posible por proteger a Fatma Gül. Beren Saat interpreta a Fatma Gül y Engin Yürek es Kerim, ambos con actuaciones que nos llegan al alma. Si bien no tenemos a un personaje emborrachándose y confesando una infidelidad, sí que vemos en esta serie cómo el alcohol, en el momento del abuso, fue un factor que desinhibió a los agresores y facilitó el atroz crimen. La serie no se detiene en el acto de la agresión, sino que se adentra en las consecuencias psicológicas y sociales que sufre Fatma Gül, así como en el sentimiento de culpa y la lucha por la redención de Kerim. Fatma Gül'ün Suçu Ne nos muestra el lado más oscuro y cruel del machismo, donde la impunidad y la falta de empatía son el pan de cada día. La serie es un claro ejemplo de cómo el consumo irresponsable de alcohol puede desencadenar situaciones irreversibles que destrozan vidas. Fatma Gül'ün Suçu Ne es mucho más que un simple drama, es una denuncia social, una crítica a las tradiciones machistas y a la falta de justicia.
Su impacto fue tal que generó debates y concienciación en la sociedad turca sobre la violencia contra la mujer. La serie es un ejemplo de cómo las producciones televisivas pueden tener un papel importante en la transformación social. Es una serie intensa, dura pero muy necesaria, que nos hace reflexionar sobre la importancia del respeto, la empatía y la responsabilidad individual. Aquí el alcohol no es el protagonista de la confesión, sino un silencioso pero poderoso catalizador de la tragedia, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que la irresponsabilidad puede llevar a la destrucción de vidas. La serie también destaca por su gran calidad actoral, con Beren Saat y Engin Yurek ofreciendo interpretaciones conmovedoras y profundamente humanas. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, sí tiene momentos muy intensos de borracheras y revelaciones impactantes, Zalim Istanbul o Estambul Cruel. Esta serie de género drama nos cuenta la historia de dos familias muy diferentes, los Karakay, ricos y poderosos, y los Yılmaz, más humildes, que ven sus vidas entrelazadas por una serie de circunstancias desafortunadas. Entre intrigas, ambiciones y relaciones prohibidas, hay espacio para los excesos del alcohol y sus consecuencias. En Zalim Istanbul, vemos a personajes que recurren al alcohol para lidiar con la presión de sus vidas, ya sea por la ambición desmedida, los conflictos familiares o las frustraciones personales. Recuerdo varios momentos en los que algunos personajes, bajo la influencia del alcohol, desatan su peor cara, dicen cosas que no deberían y revelan secretos que cambian el curso de la historia. Y no solo son confesiones sobre el amor o la infidelidad, sino también sobre las manipulaciones, las traiciones y los oscuros secretos que ocultan los personajes. La serie no tiene miedo de mostrar el lado más oscuro del ser humano, donde el alcohol no es una mera excusa, sino una herramienta para exteriorizar frustraciones y llevar a cabo acciones de las que luego se arrepienten. La serie se centra en las dinámicas de poder entre las familias, las luchas por el dinero y el estatus social, y las relaciones amorosas que se ven afectadas por estas dinámicas. Además, la serie presenta giros inesperados y situaciones límite que mantienen al espectador enganchado de principio a fin. Zalim Istanbul es un drama familiar con toques de thriller, una combinación que la hace muy atractiva para quienes buscan historias intensas y llenas de pasión. Y los actores lo hacen de maravilla. La serie también destaca por su ambientación en Estambul, una ciudad donde la riqueza y la pobreza conviven de manera contrastante, reflejando los conflictos sociales que son el telón de fondo de la historia. Y bueno, queridos apasionados del drama turco, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las confesiones ebrias y las infidelidades reveladas a gritos. Hemos visto que el alcohol en el mundo de las series turcas puede ser un arma de doble filo, un desinhibidor que nos muestra la parte más vulnerable y oscura de los personajes. Hemos visto cómo un simple trago puede cambiar el rumbo de una relación, destapar secretos dolorosos y generar conflictos que nos dejan con el corazón en un puño. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas más dramáticas y que hayan encontrado en ellas momentos tan intensos como los que hemos comentado. Ahora me gustaría saber su opinión, ¿cuál de estas series los dejó más impactados? ¿Conocen alguna otra serie turca con momentos de confesiones de borracho igual de intensos? No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo de los dramas turcos. Los espero en el próximo vídeo, y hasta entonces que la pasión y el drama los acompañen. Adiós.